tendencia y que se va a difundir a nivel de todas las etapas de vida que se llama cuidar, ¿no? Que es diferente a atender. Cuidar, estar atento a las necesidades del paciente explícitas y las no explícitas, ¿no? Y por curso de vida. Entonces, el contexto de cambiar de atención hacia cuidado tiene esta base, ¿no? Antes se atiende nada más, o sea, yo estoy sentada en mi consultorio y si viene un paciente que él cree o tiene alguna molestia, recién yo lo atiendo. Y cuidar significa un acercamiento más, ¿no? O sea, evitar que se enferma, si está enfermo, recuperarlo, y si está sano, tratar de evitar de que caiga en una enfermedad, ¿no? Y este término de cuidado integral por curso de vida tiene estas bases. Uno es como les decía ayer, estamos en el tiempo del bono demográfico, como les dije, es el momento donde hay el mayor número de adolescentes a nivel país. Y es importante porque el adolescente es en el futuro más próximo, serán nuestros líderes, serán, qué sé yo, pues los futuros profesionales que tendrán el timón de nuestro país, ¿no? Entonces, cuidar de ellos es cuidar el futuro país, que está ya en las manos próximas del adolescente. Hay una transición epidemiológica también. Generalmente estamos acostumbrados solamente a ir al médico si estamos con fiebre, si estamos con alguna infección, pero ya ahora las patologías no son de esa área, sobre todo en la etapa adolescente, lo que va más a predominar son las no transmisibles. Entonces son enfermedades a veces silentes, que la persona no tiene conciencia, ¿no? Que tiene colesterol alto, que tiene una cintura abdominal grande, que está hipertenso. Que existen todavía grandes inequidades, ¿no? Vulnerabilidades, como yo ayer les decía, no es igual pues vivir en una zona donde no hay agua, no hay saneamiento, que en otra que sí, ¿no? Ya estar en ese lugar es una determinante social para que tú te dé dengue, por decir ahora que estamos en esta etapa de epidemia de dengue, ¿no? Ya vivir en Piura es una posibilidad de dengue. Un ratito, colegas, espérenme un ratitito, voy a suspender la clase. No, para nada, un ratito, doctores, ¿ya? Dígame, doctor. El doctor de cardiología, recuerda que le dije que hoy día venía para 3 de la tarde, para lo de su presentación de producto. Sí, voy a pedir permiso. Doctores, un ratito, 2 minutitos, por favor, tengo una urgencia en la oficina y regreso, ¿ya? Por favor. Ya, doctora. Ay, no sé cómo es esto. Ay, soy bien inútil, soy. Bien inútil. Ya no pagué.
ya me salí de mi virtual. Ya. Hola, ¿están ahí? ¿Lo cerré? Sí, doctora. Sí, Ah, doctora. ya. Sí sé, pero no sé qué hice que me salí, perdónenme. ¿Eh? Les pido mil disculpas, pero estoy en el hospital y así es mi vida. Ya, entonces, ¿se me escucha bien, Charito? ¿Sí? Sí, sí, doctora. Ok, sigamos entonces. En la lámina anterior estaba yo diciendo por qué estamos en este contexto y por qué pasamos de atención a cuidar, ¿ya? También me quedé en este nivel. También hay un cambio de expectativas, ¿no? Las personas tienen mayor acceso a la información. Créanme que en mi población que yo atiende, que es adolescentes, ya vienen a la consulta incluso con una idea preformada, ¿no? De lo que está pasando, con un diagnóstico o con lo que ya leyeron en el Google, etcétera. Entonces, el paciente es diferente. Y hay consecuencias negativas pues, de los modelos económicos que paramos viviendo, como las crisis económicas y financieras. Todo este contexto hace que varíe nuestra atención médica para ustedes que son médicos jóvenes. Esto es lo que ya desde ayer les vengo diciendo, se ha cortado, ¿no? La pirámide se ha puesto más ancha, sobre todo en la etapa adolescente, ¿verdad? Y se ha cortado en la base. La expectativa de vida también ha cambiado, ¿no? Ahora llegamos a más edad, el problema es cómo llegamos. Y esta situación no solamente es en nuestro país, sino es en las Américas, ¿no? 8 de cada 10 personas vivirán más de 60 años. 4 de cada 10 vivirán más de 80 años. Eso está muy bien, hemos aumentado la edad. La preocupación es cómo llegamos a esta edad, ¿no? Hay una vida expandida mayor, pero con periodos de dependencia grande. Al tener dependencia, este adulto mayor invalida también a la gente que está alrededor. En la región, las personas viven en un promedio de 9 años con limitaciones funcionales y de discapacidad. 9 años, colega, casi 10. Si bien la esperanza de vida saludable no ha sido tan exitosa como la edad que estamos ahora llegando. Una cuarta parte de los mayores de 60 años vivirá con mala salud. Entonces, esta figurita de acá abajo, es lo que se llama el curso de vida, que es lo que estamos ahorita conversando, ¿no? Si bien llegamos a mayor edad, la expectativa ha llegado más, pero cómo llegamos es con mala salud y con mucha dependencia. Y otra cosa que también les vengo informando es que la expectativa de la demanda ya no es la demanda como en nuestras épocas, en que uno daba indicaciones y el paciente asentaba la cabeza, sino que ahora nos discuten, nos refutan y piden otra cosa. ¿Qué pide el público? El público pide mejor trato en salud. Mejor trato, pide un trato más humanizado, con mayores explicaciones, ¿no? Y esto que está acá reportado, que también lo pide para el personal médico, también lo pide para el personal administrativo, es en todos los establecimientos de salud. Lo que yo les quiero decir es que el público también que viene a la consulta ya es diferente. Y esto es algo que se vio desde la Declaración de Alma Ata en el 2003, donde la atención primaria es un derecho de todo individuo y de la familia. Entonces, entrando un poquito más al tema, debemos cuidar y debemos cuidar como un derecho del ciudadano. Eso quiero que vayamos grabando, porque eso va a ir cambiando nuestra mirada de qué cosa es ver un adolescente. Esto, miren, el 2018, antes de la pandemia que debuta en el 2020, ya teníamos que el adolescente era bastante digitalizado. Acá está, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales? ¿No? El uso de los smartphones, del uso de las redes, ¿no? Es decir, el adolescente ya, su entretenimiento ya no era estar jugando fútbol, estar en grupo con los amigos, sino era bastante digital, ¿no? Y en la pandemia esto se agravó. Entonces, el término cuidar, colegas, cuidado integral, que es lo que es la tendencia, lo que se está promoviendo, sobre todo en la etapa adolescente, es
Promover salud, mantener salud, recuperar, rehabilitar y paliar. Eso es cuidar. No solamente esperar que vengan para una recuperación. Estoy enfermo, tengo fiebre y quiero que me recuperes. No, el paciente entra y tú debes promover la salud. Si está sano, mantenerla. Si está discapacitado, rehabilitar, y si ya está en etapa final, paliar. ¿En qué áreas, colegas? En el área física, en el área emocional, en el área social y sexual. ¿Qué finalidad tienes? Un bienestar, con pleno desarrollo y autonomía de los individuos y su familia. Es decir, recorrer este camino lo más saludable para cuando lleguemos a la edad mayor, no seamos carga ni para la sociedad ni para nuestra familia. Este tiene un enfoque de derechos, como les decía, ya no es que yo voy a ver, por favor, doctor, o porque te pago una consulta, no, es un derecho del ser humano que tengamos que ir, ser cuidados por un establecimiento de salud, por un médico. Tiene un enfoque de interculturalidad con el respeto a las culturas. Ayer hemos hablado las diferentes formas que la cultura influye en el desarrollo del adolescente, un enfoque de género, y un enfoque de curso de vida. Es decir, en cada etapa de la vida debe haber una intervención de cuidar, de modo tal que protejamos al ser humano para la vida mayor. No les voy a leer, dice lo mismo, solamente dice es rehabilitar, paliar de todas las áreas, con los enfoques en las dimensiones biopsicosociales, y que esto debe ser a nivel nacional, no solamente en algunos lugares, sino es una determinante del Ministerio de Salud, o sea, debe hacerse en todos los espacios. ¿A quién hay que cuidar? Al individuo, a su familia y a la comunidad. Con esto les quiero decir, aquel que atiende adolescente tiene que atender al adolescente, a su familia y a la comunidad. Ayer cuando revisábamos los cambios del adolescente en las áreas físicas, psicológicas, sociales y sexuales, dijimos que los cambios que tiene él son sumamente dramáticos. Esos cambios a cualquier familia lo lleva a una crisis. Está ya descrito las crisis del adolescente. Entonces, cuidar al adolescente solo cuando viene la consulta, darle un antibiótico por su amigdalitis, no es suficiente. Entrar a sala de operaciones y sacarle el apéndice por la apendicitis no es suficiente. Tratarlo por una neumonía no es suficiente. Tiene usted que atender todas las áreas que tiene él y también a su familia, porque su familia en ese momento está viviendo una crisis, la crisis que le ocasiona los cambios del adolescente. ¿Por qué este nuevo enfoque? Ya los he dicho, ¿no? Los beneficios son máximos en una edad previa. ¿Se acuerdan el primer dibujito donde se ve bebito, adolescente, adulto? Se dice que si uno comienza a dar intervenciones en cada etapa, se van a ir sumando los beneficios al final para llegar a una salud, a una etapa de vida final lo más saludable. Son necesarias intervenciones en todos los momentos a lo largo de la vida, porque los efectos van a ser acumulativos. Y existen riesgos y beneficios intergeneracionales que son esenciales en los abordajes de riesgo en todos los grupos de edad. Entonces, nosotros sabemos por curso de vida, si vemos la parte de abajo de esta lámina, uno se une en pareja, uno se embaraza, uno tiene su hijo, y ustedes creen que este hijo ya tiene carga. Sí tiene carga. La carga que le da el antecedente del padre y de la madre. Si el padre, pongamos, viene de una familia alérgica, de una familia alcohólica o con una enfermedad genética, definitivamente es una carga que va a tener este bebé, igual con la mamá. Luego viene la niñez, acá están los adolescentes, la etapa joven, ahí están los grupos etarios, la adultez, ¿no? El adulto mayor. Se sabe que si yo intervengo, ahí van viendo, en las diferentes etapas, este proceso va a ser de lo más saludable. Pero también esas flechitas que les estoy yo marcando, nos dice que va a haber crisis, que ya son las crisis normativas en el curso de la vida.
Estas crisis normativas, que lo vamos a ver en la próxima lámina, nos va a poner al tanto de qué momento tenemos que intervenir puntualmente y con qué. Nuevamente, OPS nos enseña qué curso de vida significa esto. Uno nace y se supone que va a tener este recorrido sano, saludable, adecuado por las diferentes etapas de nuestra vida. Vamos a ir a la universidad, al colegio, vamos a trabajar, etcétera, etcétera, y vamos a ser unos viejitos saludables. Pero ¿qué pasa si en este curso de vida tenemos diferentes situaciones que nos ponen en riesgo? ¿Como qué? Como de repente nacemos en un hogar donde la nutrición no está garantizada. ¿Como qué? Como que el colegio no está cercano, o si está cercano, podemos tener educación o no. Como que nos embarazamos a temprana edad. Entonces, este curso que ya parecía tan, digamos, saludable, se comienza a desviar por estas carreteras diferentes, ¿no? Encontramos de repente un esposo violento, un esposo alcohólico, un padre alcohólico, que nos va desviando de un camino hacia la vida saludable. Un trabajo no bien llevado, una señora que no hace actividad física, etcétera, una mala alimentación nos va desviando el camino. Este camino que ya está consabido, que quisiéramos que sea así de saludable, es afectado por diferentes momentos. Entonces, ¿qué propone OPS? Trabajar en cada etapa de vida con paquetes de atención integral, que es lo que yo hoy día les quiero enseñar. En cada etapa de la vida existen paquetes de atención integral, de cuidado integral que debemos hacer, y con eso vamos a hacer el acúmulo de una vida saludable para llegar a la vejez lo más saludable con menos dependencia. Y también, así como hay paquetes para las diferentes etapas de la vida, también hay atención a la familia, ¿no? La familia como sujeto de intervención. La familia, colegas, es como una célula, como todo ser vivo. Nace, crece, se reproduce y se acaba. Entonces, tenemos familias que comienzan, vamos a vernos acá, en un noviazgo, ¿no? Ustedes que son tan jóvenes, y luego se genera la unión y se forma la familia en formación, ¿no? Entonces, se casa, digamos, María con Juan y forman la primera familia. Pero María trae su carga de costumbres, de cultura y de genética también, y aporta eso a la familia. Lo mismo es Juan. Luego de que ellos se juntan y pasan los primeros momentos, viene la primera crisis de esta pareja cuando se embarazan y tienen su primer hijo. ¿Y por qué son estas crisis normativas? Es porque el rol de María y Juan va a cambiar. Ya no solamente son trabajadores, sino ahora también son padres, y los roles tienen que cambiar. Luego, cuando tenemos otra crisis normativa, están acá escritas, es la edad preescolar, la edad escolar, el hijo adolescente. Son crisis, ¿no? El hijo en edad adulta. Estas son crisis normativas que sí o sí va a pasar esta familia de María y Juan. ¿Y por qué el adolescente genera crisis? Por la clase de ayer, por los cambios que tiene, por el logro de autonomía, de identidad, la invulnerabilidad, el crecimiento, el olor, que duerme, que no duerme, que come, que no come, etc. Y luego ya las otras crisis. Yo me quedo acá porque mi interés es que ustedes sepan que la familia es necesario intervenir, porque cada vez que usted atienda a un adolescente, usted sabe por teoría que esa familia está en crisis y necesita atención. La comunidad también, ¿no? Este es una familia saludable, este es un trabajo que se hace en la comunidad y se les enseña cómo lograr familias saludables, ¿no? Familias adaptadas. Se dice que una familia es funcional cuando ante una crisis se cohesiona, se cambian los roles y se salta la crisis de la forma más saludable.
Y la comunidad también puede obrar para un lado positivo o negativo. Ayer hablábamos que los adolescentes son sumamente sociales y si en la comunidad pues hay mucho riesgo, eso lo va a llevar a un riesgo de una conducta que le puede llevar a enfermar o morir. Entonces también hay que terminar en la comunidad, también cuando ustedes ya trabajen en temas de salud pública, en centros de salud, usted sabe que va a estar a cargo de una comunidad, usted tiene que organizar esa comunidad para que sea un factor de protección. Este, por ejemplo, es un cuidado integral de un niño, ¿no? Cuidado integral de un niño o adolescente. Entra, usted es responsable de este espacio, entra el adolescente, el niño, usted hace triaje, observa el motivo de consulta, antes se cortaba acá. Ah, vienes por una amígdala, te doy amoxil y ha sido un gusto y te veo de acá una semana. Ah, has venido por un cólico o por una diarrea, te doy y te vas. Acá se terminaba la consulta, acá. Motivo de consulta y tratamiento dado. En este momento ya no. Ustedes cuando trabajen con adolescentes y con cada etapa de vida, ustedes, aparte del motivo de consulta, tienen que hacer evaluación de crecimiento y desarrollo, que es algo que se hace en pediatría de rutina, evaluación de la anemia, por todo lo que ya la doctora Gina les debe haber hablado, y también en adolescencia, evaluación psicológica de violencia, ¿no? Vacunas, educación en salud de buenas prácticas, y hay que seguir la atención incluso en el domicilio. O sea, no solamente hay que ver el motivo, cortar acá la consulta, sino ofrecer todo esto que ya viene a ser prevención y promoción de salud. ¿Por qué es importante cuidar a un adolescente? ¿Por qué? Porque les he dicho que en cada etapa hay que cuidar, pero ¿por qué en el adolescente? Porque en realidad el adolescente implica un enfoque biopsicosocial y sexual y espiritual. ¿Por qué? Porque hay cambios en cada área. Entonces, quedarme solamente con un enfoque biologicista no le estamos ayudando. Ayer hemos visto que los cambios se dan en todas las áreas y que lo pueden poner en riesgo de morir o enfermar. Recuerden ustedes que la adolescencia es una etapa bastante sana de nuestra vida, aparentemente sana, pero con muchas posibilidades de caer en una conducta de riesgo porque el adolescente enfermo muere por básicamente las decisiones que toma y por su conducta que opta. Él decide, ¿no? Yo voy a tomar licor o no voy a tomar. Voy a tener relaciones sexuales o no las voy a tener. Y si las tengo con método o sin método, etcétera, etcétera. Son decisiones que están ligadas a su conducta del adolescente. El adolescente merece una atención, rehabilitar, prevenir y promoción, por supuesto. Eso también lo tenemos claro desde la clase de ayer. Y hay que trabajar con él, su familia, comunidad, ya les acabo de explicar que sí. Entonces, el enfoque de la atención integral adolescente, del cuidado adolescente, tiene todos estos enfoques y le calza perfectamente para hacer un cuidado por curso de vida. ¿Quién es un adolescente? Tenemos una base legal que está escrito en los derechos del niño, niña, adolescente. Ahí nos marcan que la adolescencia es una etapa de la vida que va de 12 a 18 años legalmente y que es un menor de edad y que es plausible de derechos, también de obligaciones, pero también de derechos, derecho a una atención. Hay una base biológica, sí, porque en esta edad está completando recién su crecimiento. Ayer hablábamos que en esta etapa se da el segundo pico de crecimiento de estirón puberal, el segundo pico de velocidad de crecimiento. Hay cambios psicológicos importantes, ¿no? El logro de la identidad, de la autonomía, se logra la capacidad reproductiva y hay un comportamiento social adecuado. Todo esto es el adolescente y por eso es importante brindarle cuidado integral por curso de vida con paquetes de atención integral.
La atención integral se da porque es un ser humano, no es una edad, ¿no? La adolescencia no es una edad y como lo hemos visto ayer, hay adolescentes maduradores temprano, maduradores tardío. Generalmente, pues lamentable o afortunadamente, lucen muy saludables. El problema a veces no es tanto biológico, sino conductual. Está en el logro y en la plenitud de habilidades sociales, están conociendo sus limitaciones, pero son también con sentimientos de invulnerabilidad, tienen incertidumbres, dudas, tienen cuestionamientos, ¿no? La familia juega un rol fundamental, pero a veces no somos familias funcionales y adquieren roles progresivos en la sociedad. Cuidar a adolescentes o brindar una atención integral es una gran oportunidad. Ustedes, conforme ya se vayan involucrando, doctores, conforme se vayan involucrando más en las consultas, van a ver que el adolescente no viene mucho al consultorio. Como se siente sano, y todo lo que hemos hablado ayer, y la madre también lo ve sano, incluso se nos ha caído, como les decía ayer, las vacunas en adolescentes porque ya ni siquiera pueden por ella. Entonces, tenerlo al frente es una gran oportunidad. Venga por lo que venga porque tiene los dientes chuecos, venga porque el acné, venga porque quiere bajar de peso, ser más alta, es una gran oportunidad para dar cuidado de atención integral. La atención puede ser intramural en los servicios o extramurales. Cuando ustedes sean serumistas van a aprovechar el colegio para poder dar máxima atención o en el lado de visitas domiciliarias para ver la familia y la comunidad. Considerar siempre cuando están con adolescentes al frente que hay necesidades que ellos lo explicitan y otras que no, ¿no? Cuando ustedes tengan un adolescente al frente, a veces vienen porque se siente muy bajo, quiere crecer, está muy delgada, o quiere bajar de peso, o tengo una mama muy chiquita, la otra mama muy grande, o el varón quiere sacar más cuerpo, etcétera. Puede parecernos una consulta muy banal, ¿no? Muy banal, ¿no? Pero de repente por ahí comienzas a hacerle preguntas, es víctima de violencia, está deprimida, ha tenido ideas suicidas, tiene ciclos menstruales irregulares, etcétera, etcétera. Por eso que cuando ellos vienen, lo más importante es brindar paquetes de cuidado integral, ¿no? Y este paquete lo vamos a revisar en la tercera clase, en qué consiste, porque ya está también normado eso, ¿no? Hay que dar indicaciones de medidas preventivas y de promoción. Nunca debe salir un adolescente de tu contacto sin que tú hayas dado un poco de prevención y de promoción de salud. La finalidad que tenemos con ello es mejorar el nivel de salud de la población y lograr equidad en el acceso de la atención integral de salud. En todos los lugares hay que cuidar. El nuevo modelo de atención es de carácter integral, familiar y comunitario. Entiende que la atención de salud debe ser un proceso continuo y un derecho. Por favor, graben eso, es un derecho. Que centre su atención en las familias, priorice actividades de promoción y prevención de la enfermedad. No hay etapa de vida más digamos, clave para la población que la adolescencia, prevenir enfermedades, porque es una etapa donde uno adquiere los hábitos, ¿no? Acá es en esta etapa, o sea, usted todavía tiene un cerebro en formación, un personaje que está todavía en maduración. Usted puede todavía lograr que él tenga hábitos saludables y por lo tanto una adultez y una vejez lo más saludable. Y se preocupe de las necesidades de salud de las personas antes de que aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado. En esta lámina vemos que la atención integral tiene que ver por etapas de vida para la persona, por la familia y comunidad, y que hay paquetes para cada una de estas, ejes plausibles de intervención. Vamos a ver qué estrategias. Este pedacito de acá abajo que ven es la norma técnica para la atención integral de salud adolescente, es del 2019, no es muy antigua, yo la conozco perfectamente y ahí nos narra exactamente todo lo que les estoy diciendo. Esto viene a ser la Biblia de atención a adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta etapa?
Pero más que antes de llegar, ¿qué vamos a hacer? Que lo vamos a ver en la tercera clase. Lo que yo quiero hoy día decirles, ¿qué enfoques tiene, no? Tiene un enfoque en el adolescente, en la familia y en la comunidad. Usted debe intervenir al adolescente, la familia y la comunidad utilizando tecnologías de la información. Usted bien sabe que el adolescente es un tipo bastante informatizado, tecnológico, o sea que usa mucho las redes sociales, mucho el celular, y por lo tanto para ellos esto es la mejor vía de comunicación. Tiene enfoque de derecho, de curso de vida, por eso que vamos a hablar de paquetes, de desarrollo positivo, de interculturalidad, de inclusión social, etc. Y tiene un enfoque de curso de vida. El curso de la vida comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de nuestra existencia, de las personas y de las poblaciones, las cuales interactúan para influir en la salud desde la preconcepción hasta la muerte y trascender a futuras generaciones. Este bebé que está acá chiquitito gateando ya tiene carga familiar, carga genética para algunas enfermedades, ¿no? Y a través de su transcurso de vida, las intervenciones en cada etapa de su vida, puede hacer que se sume el beneficio de evitar llegar a una vejez con tanta dependencia o con tanta discapacidad. En adolescencia se trabaja mucho con factores de riesgo y factores de protección, porque ya les digo, es bastante sano. Es bastante sano, pero que puede entrar en una conducta de riesgo. Cuando yo trabajo con mis alumnos, siempre le pregunto, en tu salón de cuarto, quinto de secundaria, alguna chica salió embarazada, algún chico entró en alcohol, y no faltan historias de sus propios amigos de ustedes. ¿Qué hizo que ese adolescente que se sentaba cercano a tu carpeta entre en una conducta de riesgo y se haya truncado su futuro y tú sí seas médico exitoso? Esto tiene mucho que ver con los factores de riesgo y los factores de protección que hemos tenido. Y acá están escritos. Pesquisar estos factores de riesgo y los factores de protección es una parte de la labor de la atención adolescente. Mejorar los factores de riesgo y disminuir los de riesgo y favorecer los de protección es un gran trabajo en la atención de consulta adolescente. En la norma técnica que les vengo enseñando está explicitado eso, ¿no? Estos son los factores de riesgo. Por ejemplo, se sabe que un adolescente con bajo rendimiento escolar tiene factor de riesgo. Una familia disfuncional, violencia familiar, es un factor de riesgo. Condiciones laborales riesgosas es un factor de riesgo. Tratar de disminuirlo es nuestro labor. Y hay factores de protección, por ejemplo, ¿no? Una buena autoestima es un factor de protección adolescente. Una familia que le dedica tiempo al adolescente, tiempo saludable, es un factor de protección. Digamos, una comunidad que otorga un ambiente libre de riesgos tóxicos, violencia, polución, drogas, etcétera, es un factor de protección. Entonces, pesquisar estos factores de riesgo personales y verlos de protección es parte del trabajo. Fomentar los de protección y disminuir los de riesgo. El paquete de atención integral adolescente está exactamente diseñado para dar prestaciones e identificar los factores de riesgo, ¿no? Fortalecer a través de las consejerías los factores protectores e identificar los factores de riesgo del adolescente en todas las áreas, colegas, en el área física, mental, sexual, social. Y nos da también prestaciones colectivas. El adolescente es un sujeto que uno puede ya usar la parte de capacitación como un factor de protección. Vale decir, podemos darle temas educativos sobre masculinidad, por ejemplo, para ir disminuyendo el machismo que impera en nuestra población. Podemos hablar de derechos sexuales, ¿no? Para que haya menos discriminación en algunos adolescentes que deciden tener digamos, un género peculiar. Les estoy hablando de los LGTB, hablar con ellos sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿no?
cuidado de su salud bucal, higiene, alimentación saludable, son sesiones educativas que siempre van a caer bien en todo adolescente. Y también va a depender mucho de la edad que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un adolescente como en esta lámina de 15, 17 años, hablarle de proyecto de vida es mucho más saludable que hablarle de repente de otros temas que se podían hablar en la primera adolescencia, ¿no? Como higiene o alimentación. Definitivamente en todos es importante, pero viendo la edad del paciente uno puede escoger los temas que le pueden interesar un poco más o que le beneficien más. Esto es atender a adolescentes y cuidarlos es un tema que no solamente involucra a algunos sectores de los servicios de salud, ¿no? Yo trabajo en un nivel 3-2, igual hago atención integral especializada, lo mismo que lo hace el primer y segundo nivel, ¿no? Todos tenemos que brindar atención. Ahora, la diferencia es que en el primer nivel, como cuando ustedes sean serumistas o internos, dependiendo del lugar, van a tener que dar un paquete básico, pero en el segundo nivel un paquete completo y en el tercer nivel un paquete especializado, que mañana lo vamos a ver, ¿no? El personal como ustedes deben desarrollar competencias en todas las áreas, sobre todo, creo yo, la más importante en la concientización de qué es ver un adolescente y en ser un poco empáticos con ellos para que puedan regresar a la consulta. Ustedes deben saber que un adolescente debe tener también control adolescente sano y este es una vez al año. Y ahí está. Este es el camino, como vimos el camino en la niñez, este es el camino que hace el adolescente en una atención integral que es con un equipo multidisciplinario, pero sobre todo también lo pueden brindar ustedes dando estos lineamientos que les estaba dando de la evaluación clínica y también de las consejerías que debe recibir. Finalmente, decirles que existe un carnet de atención integral adolescente. Seguramente ustedes cuando eran adolescentes ni lo han visto, ni lo han conocido, pero existe el carnet de atención integral adolescente, igual como hay control niño sano, existe el carnet de atención del adolescente sano. Y como ven ustedes, acá se les exige tener, ¿no? Aparte de sus vacunas, ¿no? Aparte de, como hemos visto en la lámina anterior, debe estar la afiliación, o sea, su nombre, etcétera, su identificación. Acá también están las sesiones educativas que él ha recibido. ¿Y es por qué? Porque es obligatorio dar consejería y es obligatorio dar prevención y promoción de salud. Y en esta otra cara del carnet está su diagnóstico nutricional. Les enseñamos a trabajar IMC y talla para la edad, identificar el Tanner, porque ustedes ya hemos hablado ayer que el Tanner está muy ligado a su talla. Les hacemos un poco de registrar las fechas que han venido a su atención y qué cursos han tenido, qué capacitaciones, cómo están sus habilidades sociales, algo de alimentación saludable y algunas recomendaciones de promoción. El mismo carnet lo tenemos para las chicas, igual, tienen que tener este carnet las sesiones educativas y finalmente también peso y talla o IMC y talla ligado a su Tanner. ¿Qué esperamos con esto? ¿Qué impacto vamos a tener? ¿Vamos a reducir la pobreza? Sí. Porque si logramos que el adolescente, ayer tuvimos un casito en hospitalización, vimos un adolescente de 18 años que tenía un hijito Down con cardiopatía, me acuerdo, un CIB, un PCA operado, ahora estaba internada por el bebito por una neumonía y es un síndrome de Down, ¿no? Esta chica adolescente ya de 18 ahora, definitivamente está condenada de repente a no tener un grado de educación en los próximos tiempos altos. Entonces ella, si en caso quiere trabajar o producir, va a tener que tener un empleo que solamente su educación le da. Quiero decirles que un adolescente que entró en una
conducta de riesgo y se embarazó como ella a temprana edad, el círculo de pobreza se va a dar, porque ella tiene menores posibilidades de salir de él, porque no está estudiando, porque se está postergando, ¿no? ¿Hay un impacto en desarrollo individual y familiar y colectivo? Sí, porque la intervención va a ser en el adolescente, en su familia y en la comunidad. Y hay un ejercicio de derechos, ¿no? El paciente tiene derecho, el adolescente tiene derecho de ser atendido y darle una atención de calidad. Definitivamente también tiene deberes, pero es un derecho. La salud es un derecho. El impacto sanitario, va a haber una disminución de la carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Ya hemos dicho si vamos interviniendo, si el paciente es hijo de abuelos que eran diabéticos y que la mamá es obesa y yo comienzo a trabajar con él desde antes de la adolescencia, en la adolescencia el despistaje de una enfermedad no transmisible, una enfermedad metabólica, le comienzo a enseñar a hacer alimentación saludable, ejercicios, le voy a disminuir esa carga que tiene él de hacer una enfermedad tipo diabetes o una hiperlipidemia. Hay una disminución de los riesgos individuales y colectivos cuando este adolescente ya tenga hijos, ya él no ha caído o no es enfermo de estas enfermedades y por lo tanto su riesgo para sus segundas generaciones ha disminuido y probablemente tenga un envejecimiento más saludable con menos carga a su familia y a la sociedad. Muchísimas gracias, doctores. No sé si hay alguna pregunta, algo que no quedó claro, de la clase de ayer también que se me cortó por actividades. Díganme, por favor, para poder conversar y discutir. Me parece que no hay preguntas, doctora. Ok, muchas Doctora, gracias. una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Dime nomás. Doctora, Hola, sí. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Usted cree que, o mejor, no sé si podría aclarar un punto, ¿no? Respecto a lo que se señala de la capacidad de los adolescentes para decidir lo que es un género diferente al que biológicamente se le ha sido asignado. En el sentido de que, como usted mencionaba ayer, ¿no? Que su capacidad cerebral todavía no había sido desarrollada y eso los exceptuaba de responsabilidad penal. Sí. ¿Por qué, si eso sucede de esa manera, se debería considerar que las personas que tienen o que han optado por este término de transgénero, ¿no? Que involucra a travestis, transexuales, transgénero, puedan recibir algún tipo de asistencia médica para lo que sería la transición de un sexo a otro? ¿Usted cree que están en la capacidad ya de que ellos mismos, adolescentes, puedan elegir solicitar el cambio de sexo, como ya está ocurriendo en otros lugares del mundo, o se debería esperar pues que estos jóvenes logren algún tipo de, o logren una madurez ya psicológica, emocional, orgánica, para poder tomar una decisión tan importante como el cambio de sexo, ¿no? Excelente pregunta, colega, excelente pregunta. Sí, tienes toda la razón. En realidad, cuando también yo hablaba sobre las etapas de la sexualidad en una de las láminas, la sexualidad es un constructo, ¿no? Es un constructo paso a paso, ¿no? Y hasta incluso hay un momento en que yo decía hay una confusión, ¿no? Hay una confusión y es real, ¿no? Es frecuente tenerlo en mi consulta, ¿no? Una confusión. Y en mi consulta también he sido, digamos, testigo de cómo luego se van aclarando las cosas, ¿no? Y los chicos después van aclarando exactamente cuál es su gusto, ¿no? Recuerda que esto de la sexualidad tiene que ver mucho con atracción, con placer, ¿no? Que está lejano a veces a lo orgánico puro, ¿no? Tiene que ver con qué, con quién y cómo yo siento placer, siento atracción, ¿no? Sexual, ¿no? Entonces, como bien dices tú, en mi opinión, yo te doy la razón para tomar decisiones tan grandes, ¿no? Como una operación que te cambie de sexo. Tiene toda la razón el doctor. Yo también diría, esperemos una madurez mayor de su
de su capacidad de este chico, ¿no? Pero también no te olvides que ahora hay, ¿cómo se llama? Los consentimientos informados y los asentimientos que les hacemos intervenir al adolescente, ¿no? Que podría ser, según la circunstancia social de este chico y madurez de este chico, se podría tomar o no en cuenta su opinión. Te lo digo porque, por ejemplo, en mis hospitales, tanto en el Niño Breño como en San Borja, a veces en decisiones tan duras como si va a entrar a una biopsia, si va a entrar a un trasplante renal, hepático, etcétera, a veces los padres, por sus creencias, por sus miedos, ¿qué te podría decir? Se niegan o no permiten o no toman una decisión. A veces el médico invita al adolescente, a pesar que es, digamos, menor de edad, a tomar la decisión también, ¿no? A tener el derecho de luchar por su salud o por su decisión y que sea escuchado. Es una nueva tendencia que a mí me parece buena en determinados casos, ¿no? Como estos que te estoy comentando. Sí lo he visto, sí ha sucedido y tiene incluso un nombre como el del menor escucha, algo así se llama, pero sí sucede. Se hace un acta y se toma en cuenta su opinión. Pero en el caso que tú me dices, yo también creo que pediría un poquito más de tiempo que este adolescente termine de madurar. No obstante, tú te vas a contrastar con que vas a encontrar en el camino, gracias doctorcito, en el camino te vas a encontrar incluso adultos, ¿no? Adultos que no tienen clara su decisión, ¿no? Y yo he visto en algún momento algunos casos que incluso se hicieron las operaciones y luego han revertido, ¿no? O sea, es un poco complicado porque, como te digo, acá no es tanto de ver cuál es algo que salud tendría que ver, porque los médicos podemos decir hay que operar o no según si esto es un beneficio biológico para el paciente. Acá se trata, colega, de un tema de placer, de comodidad, de atracción sexual, ¿no? Y que es muy, muy individual y que tenemos que a veces respetar de todas maneras. No sé si te contesté, pero yo te doy la razón en decir hay que esperar la madurez completa, pero también quiero que tengas en la balanza el otro lado, que a veces también pedimos opinión del niño o del adolescente en toma de decisiones de su salud que son muy importantes, ¿no? Y lo tercero que quisiera que tengas en cuenta es que a veces hasta uno puede llegar a los 50 años y ser más inmaduro que un adolescente, ¿no? Nada más. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bien, colegas, muchas gracias. Nos vemos el viernes para la última clase y el lunes hacemos caso clínico que va a ser sobre todo de los cambios esperados en la adolescencia. Muchas gracias, doctores. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego.